Saludos, hoy vamos a hacer el video correspondiente a una tarea que me puso el profesor Amedi Suárez. Un saludo para el profesor. Y la tarea consiste en lo que es las redes del computador. Bueno, vamos allá. ¿Qué son las redes de la computadora? Es un conjunto de nodos, de equipos informáticos, de softwares que por medio de dispositivos físicos envían y reciben pulsos eléctricos o ondas electromagnéticas para compartir, con la finalidad de compartir información. Bueno, esto lo vemos a diario en lo que es el internet y hasta la misma intranet que tenemos en las mismas empresas, hasta en las casas, que son muy importantes. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la red de la computadora. Bueno, sabemos que empezamos con las redes de la computadora, se empezó con lo que es la telefónica y la telegráfica. Bueno, en 1940 se transmitieron datos desde la Universidad de Dartmouth en Nueva Hampshire a Nueva York. A finales de la década de 1960 se fueron creando los mini ordenadores y las empresas como Apple crearon cuando se crearon los primeros ordenadores personales, se fueron creando entonces, desarrollando lo que son los modems y equipos que permitían una velocidad de 1200 bits por segundo y cada vez ha ido aumentando hasta el día de hoy. Bueno, para saber qué es una red de computación, tenemos aquí que estas se llevan por medio de dos diferentes categorías, que son la capa física y la capa lógica. La capa física es lo que incluye todos los elementos con el que el equipo utiliza para comunicarse. Bueno, ya sea el cable, ya sea las antenas, ya sea la tarjeta de red, etcétera. Pero lo que es la parte lógica es la parte como el software, que es la parte que no se puede tocar y que son lo que nos ayuda a darle las instrucciones para nosotros entonces poder enviar los datos. Se saben, bueno, los protocolos en este caso son un concepto muy similar a los idiomas de la persona, pero más bien los protocolos son un conjunto de reglas que se debe seguir para entonces poder hacer una buena comunicación. Por ejemplo, tenemos lo que es en la lengua española. Primero necesitamos un receptor, un emisor y un medio. También se da así en las redes. Primero una computadora escucha, la otra manda o habla, y el medio, que son los cables, los dispositivos, para entonces hacer la comunicación. Y bueno, así se hace más o menos lo que es la red de la computadora. Entre los componentes básicos tenemos tres, que son el hardware, el software y protocolos. Aunque el protocolo y el software van más o menos, pero son en este caso muy diferentes. Tenemos que en software tenemos el sistema operativo de la red, que esto permite la interconexión entre los ordenadores para acceder a los servicios y recursos. Y el software de la aplicación, que entonces es la última instancia donde todos los elementos se utilizan para que el usuario de cada estación pueda utilizar esos programas y archivos específicos. También tenemos lo que es el hardware, que son los que logran el enlace entre los computadores y los medios de transmisión. Es necesario la intervención de la tarjeta de red para que pueda enviarse y recibir los archivos o información, ya que el objetivo de las redes es, como dijimos, el intercambio de informaciones, de datos. Tenemos algunos de los dispositivos finales. Los dispositivos finales son aquellos dispositivos que pueden manipular el usuario y que no
tiene nada que ver con la transmisión, con el medio, sino que es o receptor o emisor. Esos son los dispositivos finales con el que el usuario puede interactuar. Tenemos los ordenadores personales, que como sabemos son los puertos de trabajos habituales en la red, la laptop, la computadora, entre otros. Tenemos la terminal, tenemos lo que son la electrónica del hogar, como pueden ser el televisor y entre otros, la impresora y entre otros, que últimamente ya se han ingresado a la red, ya que es mucho más práctico. Bueno, mira aquí las impresoras, que son las que son capaces de imprimir mediante la red para que entonces se pueda compartir este recurso y no tener que tener un vínculo de a cada estación de trabajo y otros elementos como los escáneres, lectores de CD-ROOM, entre otros. Los dispositivos de red, bueno, como dice aquí, son los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología que formen la red en cuestión. Bueno, los dispositivos de red son aquellos dispositivos que se encargan de la transmisión de los datos y, y que el usuario no tiene una interacción con ellos. Entre estos podemos encontrar lo que son el switch, el router, el puente de red, aunque ya muy obsoleto, punto de acceso inalámbrico y entre otros. Bueno, ¿qué son los servidores? Son los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios. En la siguiente lista que tenemos aquí, hay algunos tipos comunes de servidores y su propósito, como por ejemplo el servidor de archivo, que su función básica es la transmisión de archivos y entre otros. El servidor de impresión, que controla las impresoras que existen en la red. El servidor de correo, que es para enviar, recibir, enrutar y realizar otras operaciones relacionadas con el correo electrónico o email. El servidor del fax, que al igual que el de impresión, recibe y enruta para la transmisión y la recepción del fax. El servidor de telefonía, que tiene funciones relacionadas con la telefonía, con este es el que tenemos contestador automático, disculpen, y que puede entonces guardar las informaciones de la telefonía. El servidor proxy, que en verdad este es un poco difícil de entender porque tienen varias funciones, pero entre estas realiza un cierto tipo de función, el nombre de otros clientes en la red para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones. Sirve como seguridad y como muchas cosas más. Y el servidor de web, que es para almacenar el dato del HTML. La diferencia entre el servidor de archivos y el servidor de web es que el servidor de archivo guarda los archivos que éste necesita, por ejemplo, si necesitan subir una tarea a una página, entonces actúan el servidor de archivo y el servidor web, porque el servidor web te hace la interfaz, lo que tú necesitas para poder tocar y darle a subir, y el servidor de archivo la sube y la guarda. Y bueno, entre otros servidores. El almacenamiento en red es la posibilidad de, en una misma red, en vez de llenar tu computadora de informaciones y tenerla solamente en una sola, se puede tener un servidor con una capacidad de almacenamiento más grande y que sea asequible a todos. ¿Cómo se produce el almacenamiento de las redes? En las redes medianas y grandes, el almacenamiento de datos no se produce en los propios servidores, sino que utilizan dispositivos externos, como explicaba, conocidos como disk array, que son matrices de discos interconectados, normalmente de redes tipo SAN o NAS. Los medios de copia de seguridad suelen incluirse en la misma donde se alojan los medios de almacenamiento mencionados más arriba. Bueno, la clasificación de la red. ¿Cuáles son las clasificaciones que tiene una red? Bueno, se identifican dependiendo lo que se vaya a clasificar, las taxonomías. Por ejemplo, por alcance tenemos tres básicas. Estas son las tres que yo elegí de mi exposición. Elegí estas tres porque son las más básicas y son las que me enseñaron cuando estaba en el curso y de estas se derivan las demás. Por ejemplo, la LAN es una red que se limita a un área específica.
Y la red de área amplia, que son las redes informáticas que se entiende sobre un área geográfica extensa utilizado como medios, satélites, cables interoceánicos, internet, fibra óptica, etc. Las LANs para conectarse entre ellas mismas utilizan la WAN. Y la WAN es lo que hace posible las grandes conexiones como por ejemplo el Internet, etcétera. La LAN son más posibles lo que son las casas, los hogares, hasta en una empresa. Y el área de metropolitana es una red de alta velocidad que da cobertura a un área geográfica más extensa que un campus, pero aún así limitado. Por ejemplo, una red de que interconecte los edificios públicos de un municipio por medio de fibra óptica, ya que la fibra óptica es más rápida y es en una ciudad, por así decirlo, las interconexiones. Por tipo de conexión, métodos guiados. Bueno, los métodos guiados son aquellos que son peer-to-peer o punto a punto. Ya pueden ser fibra óptica, cable coaxial, entre otros. Y los métodos no guiados son los métodos que, bueno, se reparten por el aire, como son el Wi-Fi, el Bluetooth y entre otros. También tenemos y por topología física. Existen algunas, principalmente 5 o más de 5, pero son unas pocas y es dependiendo de la topología que se haga. Normalmente la topología más utilizada es la estrella, pero vamos entonces viendo las características de cada uno. La red en bus, se caracteriza por tener un único canal de transmisión. Como se puede ver por aquí, todas están conectadas a un mismo canal. En anillo, cada estación está conectada a la siguiente formando un anillo. Puede verse aquí, anillo y doble anillo, que es una subrama de esta. Red en estrella, que son las estaciones que están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de este, que es esta, por ejemplo, estas son todas las máquinas y la del medio es un switch, entonces ya por ahí se hacen las transmisiones. La red en malla, que cada nodo está conectado a todos los otros, esta debería de ser un poco larga, me gustaría verla. La de en árbol, o red jerárquica, en la cual un nodo está conectado a un nodo que puede ser a dos nodos, puede ser ascendente o descendente, dos o más. Y por último, la red híbrida o red mixta, que son cualquiera de las anteriores cuando se combinan. Y bueno, el modelo OSI. El modelo OSI fue creado por la ISO y se encarga de las conexiones entre sistemas abiertos. Eso es, sistemas abiertos a la comunicación con otros sistemas. Bueno, antes de seguir explicando esto, quiero explicar por qué se inventó el modelo OSI. El modelo OSI se inventó para dar respuestas a los diferentes conexión o diferentes protocolos de conexión que existía en la época. Por ejemplo, si yo era IBM, yo creaba mi propio sistema de interconexión entre mi computadora. Si yo era de Apple, tenía que crear mi propia interconexión y así. Entonces, era muy difícil, había que contratar a un experto para entonces poder hacer esa conexión. Si una empresa compraba IBM y Apple, había que comprar algo, había que contratar a un experto para que ese experto pudiera conectar esas redes. Por lo que se inventó entonces un modelo que se le llama un protocolo, stack de protocolo, que se utiliza entonces para que sea algo universal, algo que todas las empresas puedan utilizar y que no y que cualquier nuevo pueda crear y que no tenga ningún problema con eso. Esta se divide en 7 capas y las 7 capas tienen una función en específica. Por ejemplo, la capa física se encarga de cambiar de binario a pulsos eléctricos, y la capa de red es la capa que se encarga de las conexiones lógicas, y la de enlace de datos de la física, como es la MAC, y la capa de red de la que son como la IP. La capa de transporte se encarga de las tramas, no, se encarga de la capa de transporte se encarga de los puertos o sockets que se arman, que se hacen en una conexión.
Y capa de sección, presentación, aplicación se encarga ya a nivel de la aplicación o servicio de aplicación que se utiliza para entonces crear la interacción entre estas computadoras. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y que pasen un buen día.